Retomando en consecuencia, la responsabilidad estatal deriva de la Ley 26.944 del año 2014. El ente estatal responde por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de personas en forma objetiva y directa, artículo 1, y son aplicables las eximentes clásicas de responsabilidad civil, es decir, el hecho del tercero, el hecho de la víctima, es decir, factores ajenos y que justamente involucran son las eximentes claves de la responsabilidad objetiva. La norma define los requisitos de la responsabilidad de Estado por actividad o inactividad ilegítima y por actividad legítima, y se establece además la irresponsabilidad del Estado por los perjuicios causados por concesionarios o contratistas de servicios públicos, en su artículo 6, y la responsabilidad de los funcionarios públicos con base a un factor subjetivo de atribución, artículo 9. Bien. Ahora bien, otro supuesto de responsabilidad objetiva es la responsabilidad por actos involuntarios, ya anticipada anteriormente, 1750, 1742. El fundamento es la equidad, pudiendo el juez atenuar la indemnización correspondiente teniendo en cuenta el patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del caso. Y si el acto deriva de la aplicación de una fuerza irresistible, no es responsable el autor del daño, sino quien ejerza tal fuerza. Artículo 1750. Repito, si aquel que actuó de manera involuntaria está fundada la responsabilidad en un agente exterior porque el autor material, la voluntad del autor material está viciada, repito, si el acto deriva de la aplicación de una fuerza irresistible, no será responsable el autor del daño, sino quien ejerza tal fuerza. Ahora bien, pasando a los factores subjetivos, los objetivos ya fueron relatados, los subjetivos, los aspectos elementales de los factores subjetivos, o el fundamento del factor subjetivo de atribución, es la culpabilidad, la culpa o el dolo. La culpa, en el sentido que describe el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, son factores de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de las diligencias debidas según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el acto de profesión, punto. Ahí concluye la descripción de la culpa. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bien, culpa y dolo. La culpa y el dolo, significados y descriptos en el artículo 1724. La culpa, el primer párrafo, el primer pasaje, es tal cual el traslado del artículo 512 del Código de Vélez, tal cual estaba descripto o prescripto en la norma. El Código Civil y Comercial agrega el segundo párrafo, el tercero, mejor dicho, que dice así: comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Bien. La culpa, en consecuencia, es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y de acuerdo a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Comprende además la imprudencia, tiene lugar cuando se obra de manera precipitada, sin prever cabalmente las consecuencias que pueden derivar de su obrar irreflexivo. La negligencia, entendida por la doctrina y la jurisprudencia como consistente en toda omisión de cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso. Es decir, no se hace o se hace menos de lo debido. Y la impericia, que comprende las infracciones profesionales típicas, ya que supone el desconocimiento de reglas, métodos propios de profesión de que se trate, siendo que todos los profesionales deben poseer los conocimientos teóricos y prácticos pertinentes para obrar con previsión y ajustado a ello. La ley civil argentina no prevé gradación de culpas, es decir, no prevé lo que el derecho romano describe como culpa grave o lata, leve y levísima. ¿Por qué? Porque en la nota al 512 ya Vélez Arfield había explicado los inconvenientes de establecer la división de culpas, aunque la doctrina sostendría, lo digo en potencial, que sería importante inscribir o al menos establecer una especie de sanción agravada para la culpa grave, que es un intermedio, digamos, entre la culpa y el dolo.
El Código Civil además establece un interesante artículo que se titula Valoración de la conducta, artículo 1725. Es decir, que a pesar de no graduar la culpa, el artículo 1725, que es similar al artículo 902 del Código de Vélez, establece lo siguiente: el deber de prudencia y conocimiento. Y dice así: cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias, dice el autor, o en realidad, previsibilidad de las consecuencias que a él se le exige, es decir, al agente que está actuando. En consecuencia, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia y valoración de la previsibilidad de las consecuencias que se exige. Y el segundo supuesto de este intermedio, repito, entre culpa y dolo, es en los casos de confianza especial. Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Este criterio del artículo 1725 se deberá acentuar o se deberá aplicar en cada circunstancia del caso. Por lo general, ¿y cuál será el método para aplicar este sistema? La carga probatoria. La carga probatoria que deberá establecerse según la denominada carga dinámica de la prueba, que significa que debe probar aquel que en mejores condiciones esté de hacerlo. Este punto de la carga dinámica de la prueba se da mucho en materia de responsabilidad médica, donde normalmente el médico es el que está en mejores condiciones de probar cómo sucedió la intervención, cómo sucedió la actividad clínica, la intervención quirúrgica, etc. Criterio que por lo general corresponderá atribuir la carga probatoria al médico, pero no necesariamente estará en mejor situación, dice la doctrina, si se lo demanda al borde de una prescripción, habiendo quedado la historia clínica en poder de un tercero, la institución médica, por ejemplo, y los estudios complementarios, radiografías, análisis de laboratorio en poder del paciente. Ahí el aporte del médico va a ser no tan irrelevante o trascendente cuando la prueba o la mayor parte de la prueba más importante esté en manos de otros. Obstan al discernimiento en materia de la culpabilidad, la minoridad y la falta de salud mental. Es decir, el menor de 10 años no tiene voluntad jurídica para responder por hechos ilícitos. El menor de 13 años no tiene voluntad jurídica para responder por hechos lícitos. Artículos 261 del Código Civil y Comercial. Obstan a la intención, el error esencial sobre el hecho y el dolo. Es decir, obstan a la intención, el error esencial y el dolo. Y obstan a la libertad de la gente, la fuerza irresistible y las amenazas. ¿Qué es el dolo? Describimos la culpa, artículos 1724, combinado con el 1725 en cuanto a la valoración de la conducta, el dolo. El dolo está establecido en el artículo 1724, en la última parte, como bien lo habíamos anticipado antes. ¿Y el dolo cómo funciona el dolo en el derecho civil y comercial, en el Código Civil y Comercial? Es la producción del daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Pero podemos advertir 3 acepciones del dolo. El dolo como vicio de la voluntad, artículo 271 del Código Civil y Comercial, consiste en toda aserción de lo falso, disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Bien, el dolo como vicio de la voluntad. El dolo obligacional, artículo 1084, inciso D, se refiere al incumplimiento intencional de una obligación y habilita a la resolución del contrato. Y el dolo, tercera acepción, como factor de atribución de responsabilidad subjetivo, el que estamos tratando ahora, que es el artículo, o lo describe mejor dicho, el artículo 1724 del Código Civil y Comercial, que establece producción del daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.
introduciéndonos claramente en la figura del dolo eventual, porque la inclusión de la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos supone integrar el concepto de la figura del dolo eventual antes ajena en el Código de Vélez al derecho civil argentino. Bien, por lo demás, en los contratos celebrados de manera paritaria, que excluye por supuesto a los contratos de consumo, que ya más adelante en alguna clase vamos a ver responsabilidad derivada de la relación de consumo, ley de defensa del consumidor, en los contratos que se celebran de manera paritaria, el texto legal se aparta del criterio de causalidad declarado estableciendo un parámetro distinto, 1728. El deudor incumplidor responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de la celebración del hecho, salvo que medie dolo del deudor. Es así que el dolo agrava la responsabilidad del incumplidor por supuesto que concreta una indemnización, en el caso que se condene, mucho mayor, mucho más extensa que la indemnización que se establecería por el mero incumplimiento sin la actuación dolosa. Es decir, el dolo del deudor implica un agravamiento de la responsabilidad civil, claramente. Con esto concluyo el cuarto elemento del acto ilícito civil, factores de atribución. La próxima clase ya ingresaremos en las responsabilidades especiales en el ejercicio de la acción indemnizatoria y ya programaremos una constatación de rendimiento o examen parcial que yo los instruiré cómo mecanizarlo, digamos. Si vamos a hacer por método de videoconferencia o por algún trabajo que se establezca con cierta metodología diferente, ¿no? La resolución de un caso, etc. Así que nos mantendremos en contacto. Muchas gracias y buenas tardes.